Bien, volvemos a Imago Urbis después de escuchar a Al Jarreau y vamos a continuar con muy buena música durante todo el programa, estas 2 horas. Ya es habitual en Imago Urbis, ahora desde hace 2 o 3 emisiones, disfrutar de 2 horas plenas de nuestro programa. Y bueno, vamos a nuestra sección especial. Tenemos el agrado de, desde hace un tiempo también, tener una sección titulada Las ciudades y la filosofía, donde Roberto Magliano, ensayista, filósofo político, un amigo de este programa y de la vida, de quien les habla, donde, bueno, recreamos la vida intelectual de algún filósofo, algún pensador, siempre enfatizando el vínculo con las ciudades donde le tocó vivir, donde nació, donde desarrolló su obra, donde quizás tuvo amoríos, donde pasó ciertas vicisitudes, muchas veces conectadas con la profundidad filosófica de su obra. Entonces le damos la bienvenida a Roberto Magliano. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias una vez más por estar en tu programa y también saludar a todos tus oyentes. Bien. Soy los oyentes de la filosofía. Así es, sí. Y esta sección que va rumbo a ser un clásico de Imago Urbis. Y sí. Bueno, hoy tenemos una efeméride que nos sirve de algún modo de excusa para introducirnos en la obra y en la vida y en su devenir urbano. Estamos hablando de Umberto Eco, que nacía un 5 de enero de 1932 en Alessandria, una ciudad del Piamonte, y fallecía el 19 de febrero del 2016 en Milán, ahí cerquita, en Lombardía. Un hombre del norte de Italia, Umberto Eco, que desarrolló su doctorado en filosofía en la Universidad de Turín, también en el norte de Italia, con una tesis que yo no tuve ocasión de leerla, pero dicen que es muy profunda, que es el problema estético en Santo Tomás de Aquino, y fue educado por los salesianos. Qué importante esto, saber que los frutos no suelen caer demasiado lejos del árbol, ¿no? En las familias, por las familias y por la educación, la buena educación que dan ciertos colegios. Y bueno, en Milán también fue parte de un grupo de intelectuales llamados, en esa época muy reconocido, el Grupo 63, que era un grupo de intelectuales, de escritores, poetas, músicos interesados en renovar la filosofía, el pensamiento en Italia, luego de unos años de posguerra, donde todavía se notaba la influencia y la herencia del fascismo, quizás en la formación de los intelectuales, ¿no? Cierta rigidez, cierto conservadurismo. Y bueno, ahí, a partir del vínculo con esos escritores, pensadores del Grupo 63, es que Umberto Eco decide iniciar su vida como novelista, como incursionar en la narrativa. Y fue un residente, esto lo vamos a hablar luego un poco más en detalle, de la ciudad de Urbino, en la región de las Marcas, ahí en Italia, cerca de Emilia-Romagna, que es una de las ciudades quizás menos conocidas del Renacimiento italiano, pero más importantes, por la profundidad que adquirió ahí el Renacimiento. Dicho esto, bueno, vamos, ahí no lo dejemos esperar a Roberto Magliano, nuestro entrevistado, nuestro especialista, nuestro columnista de las ciudades y la filosofía, en Imago Urbis. ¿Qué nos puedes decir acerca de la obra de Umberto Eco, Roberto? Bueno, mira, antes yo te propondría algo, se lo propondría a los oyentes, que en verdad son espectadores. Si se está viendo por YouTube, yo preguntaría en la foto del flyer, no sé si el flyer está expuesto, yo le preguntaría a los oyentes, a los videntes, ¿en qué ciudad está sacada esa foto donde está Umberto Eco? Mientras voy contando cosas. Bien. ¿En qué ciudad Umberto Eco se sacó esa foto? Bien. En la que está en el flyer. En el que está en el flyer. En la que está
En la que está en el flyer, que se puede ver por YouTube. Bien, yo acá Roberto, yo la propongo, voy a estar atento en las redes, acá tengo mi teléfono, para ver las respuestas. Y sobre el final de la entrevista, entonces, de la sección, si se parece, leemos alguna respuesta. Sí. Dale. Porque esa es una buena foto. De las fotos que ahí aparecen de Humberto Eco, sí. Esa es una buena foto porque está sacado en una ciudad. Entonces es interesante hacer un juego. ¿En qué ciudad está sacada esa foto? Vos mencionaste muy bien las ciudades donde Humberto Eco nació, donde estudió. Mencionaste que sí, que es un hombre evidentemente del norte, nace en Piamonte, nace en la región de Piamonte. Estudia en Turín. Turín es una ciudad muy importante, muy importante, muy importante desde el punto de vista filosófico, espiritual, y tiene que ver, yo empezaría mencionando, mencionaría fundamentalmente su vínculo con los salesianos. A mí me llega muy cerca, porque yo soy un salesiano. Yo me eduqué 8 años con los salesianos. Así que es muy importante, creo que también Berlusconi estudió con los salesianos. Así es. En la Universidad Salesiana, no en Turín, sino en Milán. Y el cardenal Bertone, que había sido secretario de Estado, si mal no recuerdo, también era salesiano. Los salesianos tienen un punto muy importante. Obviamente se rodean de la figura, obviamente el fundador de San Juan Bosco. Lo voy a ser muy breve. San Juan Bosco, que crea el oratorio de San Francisco de Sales, que crea la Sociedad Salesiana, se llama Pía Sociedad de San Francisco de Sales o Sociedad Salesiana. Tiene la veneración por la Virgen María Auxiliadora. Nosotros teníamos siempre teníamos, una muletilla, ¿no? Decíamos, María Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. Era un poco nuestra identificación como salesianos. ¿Por qué menciono esto y por qué vos mencionaste esto de la influencia salesiana? Porque Humberto Eco se reconocía ateo. Lo cual no significa de que la religión no haya sido un tema que está en él, que está muy presente en él. Tanto es así que él, justamente, el doctorado que hace lo hace en filosofía medieval. Así es. Así que, tiene esa cosa, ese tránsito, de un ateísmo que es razonable, comprensible, pero al mismo tiempo con una formación religiosa muy importante. Fue amigo de Bátimo. No solamente fue amigo de Bátimo, hay fotos con Bátimo, sino que habían sido presidentes de la rama juvenil de la Acción Católica en su época. No sé si Bátimo lo sucedió a Eco o Eco lo sucedió a Bátimo, pero en general son más o menos de la misma edad. Hoy tendrían los 21 años y Bátimo tendría 88, era más o menos de la misma generación. Más o menos de la misma generación, sí. Así que yo señalo Turín como, Turín ya la vimos, en Nietzsche, la vemos ahora justamente en Eco, en Humberto Eco y su formación salesiana, la vemos también en Bátimo, que también había nacido en Piamonte, profesor de la Universidad de Turín. Vos mencionaste otra ciudad muy importante, que fue Urbino. Urbino ¿quién era de Urbino? De Urbino era Rafael Sanzio. Exacto. Rafael Sanzio era nada más y nada menos que el gran discípulo de Miguel Ángel. Así es. Así que fue también uno de los grandes centros como vos mencionaste, del Renacimiento, del arte renacentista. Y Rafael, que fue uno de los grandes. Rafael fue indiferente, fue tan grande como su propio maestro. Así es. Mencionaste que era un hombre del norte. Es cierto, es un hombre del norte. Turín, Florencia, Urbino, Milán, y desarrolla su carrera principal hasta llegar a ser profesor de emérito en Bolonia, nada más y nada menos que en la Universidad de Bolonia. Así es. Que es la primera universidad
de Europa y la primera universidad de Italia, 1088, siglo XI. Pero mencionabas el grupo 63, un grupo un poco estrafalario, por lo menos por lo que las crónicas señalan, cuya primera reunión fue en Palermo, fue en Sicilia. Así es, sí, así sí, en que pues, Palermo. imagínate. Pero evidentemente sí, era un hombre de la cultura del norte de Italia, ¿no? Es decir, se forma, imagínate, nace en Turín, se forma en Turín, va después como profesor en Florencia, va después como profesor en Milán y va después como profesor en Bolonia. Su paso por Urbino, hay también un paso por París, porque él fue, también la crónica lo pone como profesor del Colegio de France, así que también dictó clases en París. Así que, pero digamos es un poco mucho más local en el sentido de que se movió, digamos, en esa región, digamos, sí, en la región del norte y en las principales universidades del norte de Italia. Roberto, eso sin perjuicio, sí. No, te decía que en relación a esto de ser un pensador intelectual, un hombre de ideas del norte, lo cual no desmerece su vínculo con la cultura popular, porque a veces se cree que, falsamente, ¿no?, que la alta cultura o el tránsito por el medio académico, que para los que estamos familiarizados con la cultura italiana y con la vida académica italiana, sabemos que tiene toda una impronta, ser académico en las universidades italianas en general, pero en el norte de Italia en particular, es todo un símbolo de estatus. Me ha tocado conocer colegas, por ejemplo, en la Universidad de Florencia, la Universidad de Firenze, que son prácticamente, digamos, estéticamente figuras del pensamiento, ¿no? Son gente que se planta y te hacen sentir que vienen de ciudades que tienen una tradición cultural importante y la llevan con ellos, ¿no? La llevan a flor de piel en su trabajo académico, ¿no? Pero en el caso de Umberto Eco, él tenía, con esto termino, ¿no?, esta postilla, él era muy estudioso, estaba muy atento a las transformaciones, a los cambios, a las señales que daba la cultura popular, ¿no? También, estaba muy atento a eso, ¿no? Sí, era como buen semiólogo, ¿no? Exacto. Pero sí, Italia evidentemente es uno de los centros lejos más importantes a nivel universitario, más importantes del mundo. Uno lo centra en Estados Unidos o a veces en las universidades de Inglaterra, pero más que nada es por otros motivos, muchas veces por motivos de tipo económico, político, geopolítico, que sí de formación. Ahí en Italia hay formación clásica. Es decir, es la universidad a la vieja usanza con, obviamente, los estudios de las corrientes modernas. La Universidad de Génova también es una universidad muy importante, que hace escuela, muy bien, cierta rama del derecho está haciendo escuela. Así que ahora la pregunta que yo me hago, que me he hecho siempre en Umberto Eco. Ustedes saben que, bueno, Umberto Eco tiene, posiblemente, hablando de lo popular, es muy factible que muchos de los oyentes, que sean estudiantes, estudiantes universitarios, conozcan cómo se hace uno de los libros que todo el mundo consulta de Umberto Eco, que es brillante ese libro, que se llama Cómo hacer una tesis. Sí, claro. Que es un libro espectacular. En verdad te enseña a hacer una tesis de laurea, es decir, digamos, una tesis de grado, por decirlo así. Él lo dice. Yo acá hablo de cómo hacer una tesis de grado, no de posgrado. Pero es un libro impecablemente bien escrito y es mucho más que un libro de un manual, un pequeño manual de cómo hacer una tesis, ¿no? Digo porque eso tiene un acercamiento popular en el sentido de que es muy factible que muchos se hayan acercado, digamos, a la obra de Foucault de ese libro, que es muy valioso. Sí, es muy valioso en lo técnico y en lo literario. Vos sabés que, Roberto, me permitís hacer otro pie de página respecto al libro de cómo hacer una tesis de Eco. Yo suelo recomendárselo a mis estudiantes que hacen tesis
de grado o incluso también de maestrías, porque él presenta un programa de investigación y cómo abordarlo, para concluir luego en una tesis, de una manera que transmite muchísima alegría. Dice, él considera que una tesis tiene que ser algo que motive desde la diversión, del encantamiento. Uno tiene que sentirse encantado por lo que está investigando, más allá de los rigores que impone la disciplina de la investigación. Y eso es muy importante porque... Uno tiene que sentirte contento de hacerla y no que sea un proceso de tortura. Exactamente. Cuando a veces uno se lo somete. Tiene que ser, digamos, algo que a uno le dé realmente satisfacción en todo Exactamente. sentido. Por eso dice, entre los consejos que da, yo lo he leído hace muchos años, y ustedes recuerdan que es extraordinario, puede servir también para posgrado, pero dice algo que es muy importante. Nunca tomes un tema que no estás dispuesto o no tienes tú la capacidad para abarcarlo. Es decir, ni abarcarlo materialmente ni abarcarlo intelectualmente. Es algo más modesto, pero que está a tu alcance. Eso te va a dar mejores frutos. Y es muy cierto, a veces uno quiere alcanzar una tesis, descubrir, no sé, la quinta dimensión de la teoría de la relatividad, pero está muy lejos de uno. Entonces, mucho mejor es un tema más modesto, que tengas el material cercano a vos, que vos puedas conseguirlo, no que tengas gente a China a buscarlo, y que esté de acuerdo con tu formación, con tu gusto, con tu forma de ser. Eso te va a dar más satisfacción, te va a dar esa satisfacción que es cierto. La tesis tiene que dar alegría. Exactamente. Exactamente. Roberto, te propongo hacer un pequeño paréntesis musical para seguir luego recorriendo un poco las ciudades de... Más a fondo. Exactamente. Más a fondo un poquito en el pensamiento de exactamente. Y ver un poco su vida en Urbino. Y bueno, todo esto que nos tenés preparado cada semana cuando tratamos cada pensador, cada filósofo en relación a su vida en las ciudades, ¿no? Vamos a escuchar un poco de alguien también que tuvo una vida muy intensa, quizás tuvo una vida filosófica, no en el sentido académico, pero sí con una profunda dimensión existencial, que es Nina Simone, For a While. Vamos a escuchar 5 minutos y un poquito más de Nina Simone y después seguimos con Roberto Magliano, que te pido que te quedes en línea. Vamos con Nina Simone. Bien, volvemos a Imago Urbis. Dejamos ahí caminando despacito, a paso firme y vital a Nina Simone. Y vamos a continuar con Umberto Eco, de la mano también de Roberto Magliano, en esta segunda parte de esta sección que es Ciudades y Filosofía. Y te anticipo algo, Roberto, la consigna que dejaste, esa trivia, a ver si los oyentes pueden adivinar dónde está situado, a qué ciudad corresponde esa foto donde está en el flyer del programa de hoy Umberto Eco. Pero lo vamos a contestar al final, vamos a leer las respuestas en un ratito. Pero queremos ahora escuchar tu segunda parte en relación a la obra de Umberto Eco y algunas cuestiones que tienen que ver con Urbino y otras ciudades donde él vivió y produjo. Bueno, como todos sabemos, Umberto Eco es conocido como semiólogo. Y también se ha dedicado, digamos, a la ficción, a la narrativa. Sí tiene un profundo conocimiento de la filosofía, tiene un profundo conocimiento de la filosofía medieval, como había dicho antes, y es autor también de libros infantiles, pero su vida en general fue la vida de un académico. Se casó con una chica que era alemana, tuvo 2 hijos, en general no tiene una vida, digamos, exorbitante, por lo menos no que se le haya conocido, y en general se ha dedicado a su profesión, sobre todo con una trascendencia mediática muy fuerte. Y se ha manejado siempre dentro de Italia, lo cual no significa que no haya viajado, lo cual no significa que no haya dictado clases en el exterior, lo cual no significa que haya ido a muchas ciudades donde se le concedió el doctorado honoris causa, entre ellos Buenos Aires. Buenos Aires también estuvo. Así que en España, por supuesto, que le dieron el premio Príncipe de Asturias, pero yo quiero señalar algo de Umberto Eco,
no sé si los oyentes lo compartirán también, pues yo lo quiero transmitir, ¿cuál sería, yo me lo pregunto yo, y lo comparto con ustedes, ¿cuál es realmente la verdadera importancia de la obra o del pensamiento, del legado de Umberto Eco? ¿Por qué digo esto? Porque, y esto también en los autores italianos hay que saberlo distinguir, digamos, no es lo mismo la generación de Luigi Pirandello que la generación de los 80, de los 70, de los 80, de los 90, digamos. Pasa con Castro también, pasa con Castro. No es lo mismo Giovanni Gentili o Michele Sciacca que, digamos, la filosofía postmoderna italiana. ¿A qué voy con esto? Para no mencionar a Benedetto Croce, olvidando a Benedetto Croce, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cuán importante es el legado de la obra de Umberto Eco? ¿O no hay en la obra de Umberto Eco algo de mediático, algo de difusión mediática? Yo me hago esta pregunta porque ha sido un gran semiólogo, pero yo no sé si está a la altura de semiólogos o lingüistas como Roland Barthes o Émile Benveniste, que han sido los más grandes, no por ser franceses, sino porque me parece que la ponderación de la obra de Umberto Eco puede tener a veces que ver más con lo mediático que con la importancia de la obra. Tanto es así que el péndulo, ¿por qué lo digo? El péndulo de Foucault es una obra que fue muy vendida, pero tuvo una mala crítica. Entonces, él es conocido, como todos sabemos, como hemos visto, por el nombre de La Rosa, que es una obra que refleja, es una obra de 1980, que es la obra más, hay que escrito muchas novelas, pero en el fondo la obra más importante, por el cual es conocido Umberto Eco, es El nombre de La Rosa. Exacto. Y no solamente porque ha sido leída, sino también porque ha sido llevada al cine. Es una versión que también a su vez fue criticada, digamos, la versión del cine. Pero lo interesante, en primer lugar, porque refleja, la obra está ubicada en el siglo XIV. Para los que no ven la película, ¿no? Y el siglo XIV es un siglo muy significativo, porque es digamos, el abandono de la Edad Media para el comienzo para el tránsito hacia la Edad Moderna. Es un siglo muy importante, es un siglo de Dante también, y es un siglo donde ya los hombres medievales empiezan de alguna manera a comportarse como hombres modernos. Es muy interesante ese tránsito, que a veces es, digamos, no suficientemente estudiado. Y lo interesante que tiene El nombre de La Rosa, haciendo un rápido recorrido por la obra. En primer lugar, el personaje, digamos, central, ¿no? Fred William de Baskerville, ¿no? Que está interpretado en la película por John Connery. Exactamente. Que es un franciscano que había sido inquisidor antiguamente, pero lo interesante es un franciscano inglés. Así es. Es un franciscano inglés, no es menor, y como buen franciscano, los franciscanos han dado figuras importantes, han dado, de las que podemos decir rápidamente, ha sido San Buenaventura, es decir, más allá de Francisco de Asís, ha sido San Buenaventura, todo lo que es digamos, la teología de San Buenaventura, y uno de los más grandes, uno de los genios más grandes de la filosofía, que fue Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham. Tanto es así que Guillermo de Ockham casi anticipa, digamos, puede ser un precursor pionero a la ley del liberalismo. Exacto. Si lo analizamos, si hacemos una cierta lectura de él. Eso se refleja en la película. Porque ¿quién es Guillermo de Baskerville? Es un fraile que le gusta la ciencia. Es un fraile que lo llaman a investigar. También hay muchos guiños modernos, hay muchos guiños anacrónicos, ¿no? Sí, sí. En el sentido de cosas que son más del siglo XX que del siglo XIV. Pero una especie de... llaman, una especie de Sherlock Holmes. Investigar, claro, hay guiños.
a niños, que lo mandan a investigar una serie de muertes en una abadía benedictina, y lo interesante que tiene es que es un científico, es un Sherlock Holmes a mala letra, digamos, ¿no? Aplica el método... Sherlock Holmes, hasta el nombre, ¿no? Sí, el nombre Baskerville. Exactamente. Los abuelos de los Baskerville. Aplica el método experimental también, ensayo y error, ¿no? Claro, que usa lentes en el siglo, usa lentes, usa aparatos de medición de los astros, que él tapa, cuando entra, no me acuerdo quién entra, él los tapa para que no se, digamos, no tengan prejuicios sobre esos elementos. Y lo interesante que esto tiene es, digamos, qué es lo que pasa dentro del monasterio. El monasterio se produce una serie de muertes y un suicidio, ¿no? La cual hay que investigar cuál es el motivo. Aparentemente el motivo, ¿qué era? Era el descubrimiento en la biblioteca, porque es un monasterio de copistas. Es un monasterio de monjes copistas que compran libros. Obviamente pasan por su vista todos los grandes libros de la antigüedad. Todos los grandes libros de la antigüedad, porque hay que comprar los libros a mano, para reproducirlos, por lo menos reproducirlos en las clases altas y reproducirlos para los mismos monjes. Y supuestamente se descubre un segundo libro de la política de Aristóteles. Un supuesto libro de la política de Aristóteles que está referido a la comedia, pero que está referido, entonces después lo analiza el Llamo Zizek, está referido a la risa. A la risa. A la risa. Y esto, en primer lugar, es, digamos, herético con el propio Aristóteles. Porque Aristóteles, si uno analiza la filosofía de Aristóteles, así brevemente, analiza la filosofía de Aristóteles y analiza la figura moral más importante, que entre ellas es el magnánimo, la melopsijía, ¿no? El alma grande, él cuando describe el magnánimo, dice, el magnánimo va de día, nunca va de noche, nunca, digamos, agradece en demasía, y tampoco, digamos, se deja un poco, digamos, adular por los elogios, no se ríe, dice. El magnánimo no se ríe. No es, digamos, un acto de un magnánimo. Un magnánimo siempre tiene que ser serio y circunspecto por la calle. Entonces, la risa resulta ser en el fondo una especie de elegía contra el propio Aristóteles. Y acá gira todo esto porque, en el fondo, ¿qué se quiere hacer ver? Se quiere hacer ver de que, bueno, la censura, contra, digamos, la posibilidad de la libertad, la risa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que esto es anacrónico, primero porque no existió ningún libro sobre la risa de Aristóteles, y segundo porque hay enfoques que son más del siglo XX que obviamente del siglo XIV. Pero lo interesante de esta historia, es cuál es el método que va utilizando Guillermo de Baskerville para llegar a la conclusión de quién puede ser, digamos, el autor material o el autor intelectual de los crímenes y por qué se hace. Hay también un suicidio de un monje joven, que hay otro también que tiene inclinaciones homosexuales que le promete mostrarle el libro de Aristóteles con tal de obtener un favor sexual, y después le causa una eclosión moral y se suicida, y ahí comienza todo el gran problema. En fin, hay elementos muy interesantes en la obra del Nombre de la Rosa, pero está el acompañamiento, el que relata, que es Apso de Mel, que es un benedictino joven, digamos, que es el secretario, que funciona como secretario de Guillermo de Baskerville, que es el que relata ya mayor, que es de origen austríaco. La abadía de Mel existe, de origen austríaco, que tiene los amoríos con la campesina, en fin, todas esas historias que están muy bien relatadas. La película tampoco fue, digamos, como película, ha tenido grandes elogios.
Su director fue Jean-Jacques Annaud. Jean-Jacques Annaud es un gran director. Es un gran director, que es recordado por dos películas fundamentales. Una es La Guerra del Fuego, exacto, que es excelente, y otra es El Amante. El Amante. Basado en una obra de Marguerite Yourcenar. Así es. Así que las dos son excelentes. Y una tercera también, que es 7 años en el Tíbet, sobre la famosa expedición al Himalaya que supuestamente mandó Hitler a plantar la esvástica. Protagonizada por... el Himalaya. Protagonizada por Brad Pitt. Los 7 años del Himalaya, protagonizada por Brad Pitt, si mal no recuerdo. Exactamente, sí, eso te acotaba. Digo, se reunió, digamos, todo un equipo muy importante, un director muy importante, porque el director es muy importante, con una estética realmente excelente, a mi entender, excelente, que tampoco fue, digamos, elogiada, digamos, por la crítica cinematográfica. Pero lo interesante de esta historia, porque es una historia que hace, que es El Nombre de la Rosa, hay como dos partes, la parte filosófica y la historia como tal. La historia como tal, ¿cuál es? Es la historia de descubrir el crimen. Entonces, como buen Sherlock Holmes, Guillermo de Baskerville se pone, digamos, a utilizar el método detectivesco. Tengo que llegar de alguna manera a descubrir quién es el autor. Ahora, lo interesante de esta historia, es decir, bueno, el relato final, cuando llega a descubrir, cuando después viene el inquisidor, cuando el Vaticano, cuando Roma manda al inquisidor, que lo hace Murray Abraham, Bernardo Gui, que es el que peleó el inquisidor, que le dice, bueno, vamos a ver si acá hay una herejía, con el que tenía pleito con Baskerville, otrora, y la historia es qué tiene que ver de alguna manera la historia detectivesca con la filosofía o con la semiología. Bueno, justamente me parece que lo que tiene que ver es con el mismo método, con el método que de alguna manera está utilizando o va a utilizar Baskerville para descubrir realmente quién es el autor, quién es el asesino, quién es el autor material o intelectual de los crímenes. Y El Nombre de la Rosa, que después me voy a referir un poco a ese tema, y El Nombre de la Rosa es eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queda, como dice el final, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Bueno, de la rosa solo queda su nombre desnudo, dice, ¿no? De la rosa solo queda su nombre desnudo. Entonces, esto tiene dos señales. La primera señal, bueno, esto es bien franciscano, esto es bien de Guillermo de Ockham, el nominalismo. Las cosas son, la rosa no es más que el nombre de ella, es el nombre desnudo que uno dice de las cosas. Pero lo más interesante, hay otra frase que dice justamente, más allá de la rosa originaria, lo que queda es su nombre desnudo, la relación entre el nombre y los individuos, y las cosas individuales, y las cosas concretas. Es decir, ¿qué relación hay entre el nombre de las cosas, que es convencional? Yo le pongo a la rosa rosa, y le pongo a la casa casa, y le pongo al vino vino. ¿Qué relación hay entre el nombre y supuestamente los casos concretos a los que se refiere el hombre? Porque en esto está la filosofía, en esto está, digamos, parte de la filosofía de Guillermo de Ockham, que la conoce muy bien y que la refleja en la obra. No hay más que objetos concretos, no hay más que individuos, que individualidades, y eso es un viejo problema de la Edad Media, que es largo de explicar, la relación con los universales. Pero no hay más que individuos. Ahora, si yo digo rosa a una rosa concreta, ese nombre de la rosa refiere verdaderamente lo que es esa rosa concreta, o es simplemente un nombre. Cuando la rosa no está más, ¿qué queda? Solamente el nombre desnudo. Así es. Entonces, eso se ve en la obra. Eso se ve. Si uno lo quiere leer un poquito más a fondo, se ve ese nominalismo, porque es una vieja discusión también que tiene que ver con la semiótica, que es la relación entre significado y significante, entre signo y hecho, la relación entre hecho y ley. Son cuestiones que se estudian en derecho, de hecho se estudian, y
y sobre todo, que eso es lo más interesante que tiene, hay una obra, desde el punto de vista científico, Eco tiene dos obras principales. Su teoría de semiología general, un poco hace recordar al curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, aquel viejo manual extraordinario manual de Ferdinand de Saussure, pionero de todo esto, y los límites de la interpretación. Porque esto es lo interesante, a mi entender, del aporte de alguna manera de Umberto Eco, en una época hermenéutica. Si recordemos que todo esto se desarrolla en una época filosófica de filosofía del lenguaje y ontología hermenéutica, es decir, donde ser es el ser que se dice en la palabra. Por eso el pensamiento débil. Acá tenemos una vieja tradición. Esta gente estudió con Luigi Parison, que estuvo en Argentina. Luigi Parison fue discípulo de Hans-Georg Gadamer. Gadamer fue discípulo de Heidegger. Existió una cadena de grandes alumnos y profesores, ¿no? En las cuales una de las preocupaciones fundamentales que Gadamer desarrolla, en verdad y método, que es el problema del lenguaje en Heidegger, ¿no? Pues el problema que no es, a mi entender, la corriente de Cambridge, la corriente del otro, ahora no me acuerdo el nombre, yo me voy a acordar, no es la corriente de la filosofía del lenguaje de la escuela de Cambridge, Bertrand Russell, por ejemplo. Bertrand Russell. Wittgenstein, ahí está. No es la corriente de Wittgenstein. Wittgenstein estudia con Bertrand Russell en Cambridge. No es la corriente de Wittgenstein, es una corriente ontológica. Bueno, todo esto, y esto se funda, ya dicho, por el viejo nominalismo de los franciscanos de Guillermo de Ockham, que se ve reflejado en la obra. De alguna manera, en la discusión técnica, filosófica, se ve reflejada. No hay más que individuos concretos, no hay más que casos. Yo un caso, tengo que construir un caso. ¿Cómo construyo un caso? ¿Cómo fundamento el caso? ¿Cómo llego a la conclusión de quién es el asesino en la obra de Lope de la Rosa? ¿Cómo llego a la conclusión? ¿Cómo tengo que encontrar en un caso concreto la causa, que es otro caso, que es la que produce de alguna manera donde me lleva al crimen y por ende me lleva al autor? Bueno, esto es un poco el reflejo científico, esto se llama aducción, se llama hipótesis por aducción, que es una de las reglas de la aducción de métodos científicos más importantes y más interesantes. Bien. Esto lo analiza muy bien Umberto Eco en El arte de la interpretación, y esto lo dice alguien que influyó mucho en él, que no es Wittgenstein, sino que es Charles Saunders Peirce. Charles Saunders Peirce, que sí influye en la obra de Umberto Eco. Bien, Roberto, acá los amigos de Imago Urbis que siguen tu sección, ya tenés una legión de fans que siguen cada semana las ciudades y la filosofía. Me comentan por las redes de Imago Urbis que no dan abasto tomando notas, ¿no?, de los autores y todo lo que provocan estas palabras tuyas en relación a este homenaje de Umberto Eco, que lo hemos hecho en distintos planos, para ir cerrando ya nuestra sección de hoy de Ciudades y Filosofía. Vos con la palabra, con el recuerdo de su obra, con la trascendencia de su obra en el cine, como es El nombre de la rosa, yo desde aquí del estudio haciendo culto de uno de los placeres que sabía ejercitar a diario Umberto Eco, que es el de fumar. Hoy, acá en la radio hoy me han permitido fumar en el estudio, creo que a modo de homenaje también a Umberto Eco. ¿Estás fumando en el estudio? Sí, un puro como fumaba, solía fumar Umberto Eco. La mayor parte de sus fotografías, que no son tomadas en el mundo académico, tienen que ver con él y un puro, la pipa, el puro, el cigarro. Y el cigarrillo común también, porque fumaba de todo. Solía decir que Umberto Eco, una de las frases más comunes en las redes, en estos memes que se generan también, era que de la misma forma que iba a iniciar la dieta el próximo lunes, también iba a iniciar la abstinencia de tabaco el próximo lunes, ¿no? Claro, el mismo día, justamente, el próximo lunes. Recordemos una cosa también importante en Umberto Eco.
bibliotecas particulares. Sí. Tenía alrededor de 50.000 volúmenes. Y 50.000 volúmenes. Y decía algo muy cierto. Otra grande fue la de Menéndez y Pelayo, el gran gramático español. Menéndez y Pelayo, allá por el siglo XIX-XX, fin del XIX-XX, la biblioteca de Menéndez y Pelayo llegó a tener 30.000 volúmenes, que para la época era enorme. Y dice algo muy cierto Humberto Eco. Dice, cuando dijeron, bueno, pero los 50.000 volúmenes, bueno, te lo puedes leer los 50.000 volúmenes toda la vida, ¿no? Pero dice algo que es muy cierto, no todos los libros que uno compra los va a leer en la vida, pero los tiene. Los libros hay que tenerlos. Porque en algún momento lo va a leer, en algún momento lo va a consultar. Es como cuando uno compra libros profesionales y no los lee todos, pero los tiene en la biblioteca porque es muy factible que lo va a consultar. Sí. Y los libros, aunque sean 50.000, es muy factible que él o alguien, porque esa es una biblioteca pública, no sé cuál ha sido el destino de la biblioteca, no sé si ya quedaron familiares o fue donada a alguna universidad, pero esa biblioteca es una joya, digamos, es un patrimonio propio, público debería ser, sí. Como las grandes bibliotecas. Pero no importa, yo compro el libro, aunque ya no sea para leerlo, lo dejo ahí lo tengo, algún día lo leeré, algún día lo voy a consultar y también lo estoy leyendo, así que no hace falta que uno todos los libros que compre los lea en la vida. Alguien los leerá. Y eso no implica que uno haga una biblioteca como la que hizo Humberto Eco, ¿no? Mira, Roberto, para concluir, los amigos y las amigas de Imago Urbis han respondido a tu consigna, que era, bueno, ¿en qué ciudad está en el flyer de nuestro programa de hoy Humberto Eco? Está Humberto Eco y de fondo una ciudad. Si te parece, te leo algunos. Vos después revelás la ciudad en la que se encuentra y me dirás si alguno de estos tiene... Te selecciono algunos, ¿no? Por ejemplo, Paz, desde San Isidro. Yo los he consultado a ver si también, opina lo mismo que yo, por eso... A ver. Vamos a leer las respuestas. A ver, Paz, desde San Isidro, me dice, pregunta, ¿no? Si es París. Adela, de San Martín, me dice si es Roma. Adrián, desde Nueva York, dice si no es Nueva York. Mira, nos están escuchando en Nueva York. Alejandro de aquí de Barrio Norte, pregunta si es San Pablo. Y Orlando, desde Quilmes, un oyente consuetudinario de Imago Urbis, nos pregunta si es Buenos Aires. Revelá el misterio, Roberto, y ya con esto... A mí me parece que la ciudad de Nueva York. Ajá, sí. Está sacada de la ciudad de Nueva York y me parece que está sacada en Broadway. No sé, el amigo de Nueva York, así es, allá, que conoce más, pero me parece que es ahí, me parece que está sacada en Broadway, me parece que es en Nueva York. Te colaboro afirmando positivamente que se trata de Nueva York. Pero bueno, cualquier ciudad le vendría muy bien de fondo, como paisaje urbano, a Humberto Eco, porque como cultor de la cultura universal, él se sentía cómodo en las ciudades fundamentalmente. Y si hay algo que tiene de universal la cultura es justamente su raigambre urbana, ¿no? Uno se suele sentir, digamos, familiarizado siendo un animal urbano en una ciudad. Y Humberto Eco en algún sentido era un ciudadano urbano, un urbanita. Un ciudadano del mundo. Un italiano universal. Que creo que en definitiva todos los italianos suelen ser italianos universales, ¿no? Roberto. Los grandes son universales. Así es. Roberto, nos vamos a despedir. Te vamos a esperar ansiosos para la próxima semana con algún otro autor, algún otro filósofo y ver por dónde pasó sus piececillos, en qué ciudades y qué cosas hizo en esas ciudades. Y nos vamos con un tema musical de alguien que tiene también algún origen italiano, y que no sé si habrá escuchado Humberto Eco en alguna ocasión, que es Faith No More, con uno de los cantantes, uno de los vocalistas, Peyton, que yo, a mi modesto entender, está entre los grandes vocalistas, los grandes cantantes del rock de los últimos 30 años. Gracias, Roberto, hasta la próxima. Y nos vamos con Faith No More. Muchas gracias a la radio y un gran abrazo.
abrazo a todos los oyentes. Nos vamos, gracias. Chao, chao. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje.